Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Ahí está. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos aquí, queridísima Lesa? Felices de volver a estar en contacto y compartir tanta sabiduría y amor contigo. ¿Cómo estás, querida Lesa? Hola Sus, muchas gracias, estoy muy bien, muchísimas gracias, todo muy bien, estoy muy contenta como siempre y bueno, pues ya retomando estos podcasts porque nos dimos unas pequeñas vacaciones, pero bueno, de todas formas seguí publicando otros encuentros que hemos tenido anteriormente en el radio, muy interesantes también, y en base a uno de estos últimos encuentros, me parece que vienen las preguntas de hoy, porque habían quedado pendientes desde ese entonces. Exactamente. Vienen estas preguntas y si bien quizás quienes nos escuchan van a notar de que pueden llegar a ser preguntas que ellos ya escucharon. Pienso que esto es como los libros, que se leen y con el paso del tiempo volvemos a leerlo y volvemos a tomar cosas que no habíamos entendido o captado, ¿no? Creo que en este proceso estamos justamente cada vez permeándonos más a esta información, no solo con la cabeza, sino también con el sentir. Así que nos pareció interesante que podamos hablar de estos temas que ya se hablaron, pero hasta inclusive con aportes tuyos que no se dieron en su momento, ¿no? Así que bueno, esto es para seguir nutriéndonos y para que esto quizás es momento de que vayamos internalizándolo más en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Te parece? Vamos Perfecto. entonces. Vamos entonces y empezamos. Dentro de la existencia de los dioses de Egipto, la pregunta es, ¿qué sistemas estelares representaron estos dioses? Y cuándo, cuándo pudieron, o sea, y cuándo pudieron haber llegado a la Tierra. Eso es la primera pregunta, porque sabemos de la existencia de los dioses egipcios, pero realmente interesantísimo saber de qué sistemas estelares provinieron y cuándo pudieron haber llegado aquí a nuestra Tierra, ¿no? Así Claro. que vamos con esta pregunta. Bueno, fantástico. Cuando hicimos este programa acerca de los dioses y su relación con los sistemas estelares, apenas estaba yo empezando como con la investigación, pero ahora ya después de, me parece que fue 2 años, 1 año y medio, de seguir investigando y de empezar a canalizar los códigos que representan cada uno de estos dioses y empezar a entregarlos. Y entonces, obviamente, todo lo que yo canalizo, intento 100% darle un soporte académico. Trato de irme a los libros, estudiar lo que ya los egiptólogos y los arqueólogos han descubierto y las interpretaciones académicas que ya dieron, y trato yo de ampliar esta visión académica con una sensibilidad un poco más abierta a la percepción espiritual. Entonces, para mí es como una interpretación desde este enfoque espiritual, y de esta forma he podido ir armando una mejor historia, ¿no? Una mejor respuesta para esta pregunta. Entonces, qué bueno que la haces, porque de los principales dioses que conocemos, nosotros conocemos, no sé, ¿quiénes pueden ser los más famosos? Los más famosos quizás
y recurrentes en los templos, en los textos del Antiguo Egipto, en estos 5.000 años de historia, 6.000 años de historia, podrían ser Isis, Osiris y su hijo Horus, con sus respectivos hermanos gemelos, Neftis y Set. Y estos 5 dioses bueno, y tenemos también a Anubis, que es el hijo de Neftis con Osiris, de hecho. Entonces, Horus es el hijo de Isis con Osiris. Entonces, tenemos que es toda una familia interconectada y en realidad por distintas situaciones académicas y por distintos autores que han ahondado muchísimo en el origen de estos dioses y en la representación de estos dioses, hay una profunda relación con la estrella Sirio, con Sirio A, y hay una profunda relación con Orión, con el cinturón de Orión, y el cinturón de Orión correspondería a Osiris y la estrella de Sirio correspondería a Isis. Incluso en algunos momentos a la misma Isis se le llama con el nombre de la estrella de Sirio, ¿no? Algunas veces. Entonces, Sí. tenemos que estos son los dioses que vinieron a la tierra como primeros reyes a reinar y como primera familia a poner un ejemplo que, bueno, es toda una historia, todo un drama en la mitología de estos dioses. Es un drama muy intrincado en donde Set mata a Osiris y es el primer y único dios que muere de esta manera tan violenta a manos de su propio hermano. Es el único dios que muere de forma violenta, pero era necesario porque al momento de morir y al momento de Isis recopilar los pedazos de Osiris y volverlo a momificar con ayuda de Anubis y volverlo a ayudar a Resucitar. que resucite, exacto, se instaura en el planeta Tierra esta energía o este principio de resurrección. O sea, nos están diciendo que todos podemos vivir después de la muerte, que todos vamos a vivir después de la muerte. Entonces es una historia muy importante, por eso se da la historia de esta manera. Pero ojo, porque todos estos seres están aquí representando estos sistemas estelares, Orión y Sirio, pero no quiere decir que sean los únicos sistemas estelares que vienen a instaurar información codificada en los templos, en la escritura, en los jeroglíficos, incluso pues en todos estos pictogramas, ¿no? Son los jeroglíficos egipcios, son a base de pictogramas, pero tienen diferentes niveles de interpretación y a veces algunos de estos niveles únicamente los iniciados, los sacerdotes eran quienes podían entender esto. Obviamente el faraón y su corte entendían perfecto lo que estaban representando y por eso lo mandaban representar una y otra vez y lo renovaban sobre templos y lugares sagrados que ya existían anteriormente. Ellos iban reconstruyendo, cada dinastía fue reconstruyendo partes de estos templos y redecorando, ¿no? Lo hacían sobre lo que ya estaba hecho también, ¿ok? Sobre lo que ya estaba instaurado. Y casi nunca cambió la imagen de todos estos pictogramas o de todas estas representaciones en los templos. Desde las primeritititas dinastías donde se encuentran escritos dentro de las pirámides, se empieza a hablar de Isis y Osiris. Claro está, se menciona a dioses anteriores que estuvieron aquí en la tierra también, pero que tuvieron como otro rol en la creación de la misma tierra o de la misma civilización. Osiris, Isis y los demás dioses vienen a instaurar lo que va a ser el camino de la humanidad, de la civilización. O sea, son como las reglas que uno debe de seguir para poder ser la mejor versión del humano encarnado en la tierra,
y poder llegar a la talla que fue Osiris y poder resucitar y poder ascender como él a la verdadera vida, que es la vida en el más allá. Pero los dioses anteriores de quienes se hablan muchas veces son representados con cabezas de otros animales, por ejemplo, halcones como Horus, por ejemplo, leones como Sekhmet, y por ejemplo, como humanos como Ptah, que son otros dioses primigenios del área de Memphis. Y eran Sekhmet con su consorte Ptah, y es un dios creador. Ella es una diosa creadora y destructora, también es una diosa extremadamente destructora. Es la diosa de las plagas y de cosas tremendas, ¿no? Pero esto es, claro está, haciendo referencia a los momentos en los que la civilización tuvo que ser destruida porque no había o no correspondía a el grado de sensibilidad que tenían que tener o el grado de conciencia que tenían que tener o incluso porque se había degradado de cierta forma los principios energéticos que ellos querían poner en la tierra. Entonces, digamos que todos ellos también tienen una relación muy profunda con Sirio, aunque tenemos a Hathor, que es otra diosa madre que ha creado desde el principio de los tiempos como el principio de lo femenino, de la creación de la nada, de lo femenino desde la nada, desde el contenedor vacío, en donde va a venir un rayo de luz masculino a fertilizar y entonces poder hacer una creación o poder tener una creación. Entonces se habla de ella hasta de una manera un tanto abstracta y ella viene de Pléyades, es una diosa pleyadiana. Se habla de los Hathors o de las Hathors, de las 7 Hathors, y las 7 Hathors hacen referencia otra vez a los 7 planetas de Pléyades que toman su nombre de los griegos. O sea, los griegos Ujú. bautizan este grupo de estrellas y como en la mitología teníamos a Atlas y a Pleione, que era una ninfa que juntos, y al dios Atlas, que tienen juntos 7 hijas y les ponen estos maravillosos nombres, ¿no? Merope, Alcione, y entonces son los nombres que tienen estas estrellas en Pléyades. Entonces aquí identificamos a varios que vienen de estas constelaciones, de estas estrellas, y tenemos también algunos dioses lagartos, y estos dioses lagartos como Sobek o como el mismo Set, que es el hermano de Osiris, él no viene de Orión, ellos son seres que vienen, por ejemplo, de la constelación de Draco con ese ADN. Es que en realidad no es que hayan venido, es que hay que tomar en cuenta cómo puede funcionar esto, porque cuando yo lo platico estas cosas, de pronto tengo amistades que son altamente científicos y me dicen, es imposible que haya seres viviendo en Sirio A, porque es como si fuéramos, como si nosotros viviéramos en nuestro sol, o sea, es imposible, tendrías que tener un cuerpo sumamente, pero de verdad diferente para poder aguantar esas temperaturas. Y es que eso es ver las cosas desde una linealidad muy física en la que estamos acostumbrados, porque realmente hay que tomar en cuenta varias cosas y siempre se los recuerdo. Primero, que el planeta Tierra no siempre ha estado en tercera dimensión y que el planeta Tierra también ha ascendido y descendido en frecuencias y en niveles de densidad, en donde ha podido tener en su superficie la visita de distintos seres que vienen con distinta frecuencia en distintos niveles de existencia. Y bueno, de esta forma, hace 6.000 años no se sabe en qué, o incluso más, 10.000 años, no se sabe en qué
densidad se encontraba el planeta Tierra. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros cuando vemos a los dioses y vemos las capacidades que tuvieron para crear, para destruir, para recuperar todo lo destruido, para regenerar, porque incluso se llega a hablar en estos papiros de la magia de Tod, y Tod, que es un aviar, que es el aviar, el visir del creador, es quien tiene todas las notas y medidas de cómo es el universo. Entonces es un Dios que sabe cómo recrear el universo, recrear los planetas y volverlos a construir en caso de algún, no sé, de alguna destrucción. Él incluso se habla que él es quien enseña, de hecho, a muchos de sus discípulos a abrir el agua del mar para que se abra un canal y pueda atravesar todo un pueblo como lo hizo Moisés en otra ocasión. Sí, De hecho, escapando de Egipto, ¿no? Entonces, ¿de dónde tenían este conocimiento? Bueno, hay una leyenda que dice que desde Tod podía abrir el mar y o sea, fue un faraón que cayó en sus manos el libro de magia de Tod, y entonces una de sus doncellas, de sus princesas, pierde un arete en la barca, en el mar, me parece que era el río, de hecho era el río Nilo, claro. Pierde un arete en el río Nilo y entonces él hace que se detenga todo y le pide a su mago, al mago de la corte, que por favor encuentre el arete de la princesa. Entonces se detienen, abren el agua en canal para poder bajar y recuperar el arete. Entonces todas estas leyendas, que también hay que ver la leyenda y la mitología desde un punto de vista un poco más neutral y no todo verlo como una historia alegórica o análoga a símbolos de lo que uno podría haber vivido, ¿no? Quizás sí hubo capacidades extremas que nosotros no conocemos, porque en esa época ellos tenían un conocimiento diferente de la física, de todo, ¿no? Era una cosmogonía integral, ni siquiera tenían dividido, no sé, ciencias, humanidades y artes, y era todo, o magia. La magia y la religión no estaban separadas, era la misma cosa. Y la misma cosa con la naturaleza, ¿no? La naturaleza era la representación de la magia. Entonces todo era íntegro. Entonces el nivel de conocimiento que se tenía en ese momento, más el estado de conciencia que se tenía porque estaban en otra frecuencia, en otra dimensión, en otra densidad, probablemente daban para que estas leyendas en ese bien, entonces cierto. fuera un conocimiento que se transmitió oralmente, ¿no? O fuera un conocimiento que, no sé, como Sí, ahora contar mi vecina hizo tal cosa y se encontró con un libro y hizo tal otra cosa, ¿no? Entonces, sí, vos fíjate que inclusive yéndonos a 2000 años atrás nada más, ¿no? Con la historia de Jesús, de las sanaciones que él hacía y demás, donde hay un reconocimiento de poderes, ¿no? Y de capacidades, en realidad uno sabe que existen estos poderes dentro de nosotros mismos y que en la medida que nosotros vamos entrando a conectarlos, los podemos ejercitar. Y estamos hablando de poderes quizás muy pequeños con respecto a activar la intuición, las sincronicidades y una cantidad de cosas que son muy pequeñas, pero que son cuasi mágicas, porque exacto. evidentemente emanan de uno y hay una conexión que uno tiene con el todo, donde realmente uno ahí se siente que es parte del todo, ¿no? Que no estamos separados. Así que maravillosa la Sí, exposición. para Eh, allá y vamos hablamos de como humanos. claro, cuándo pudieron haber llegado a la Tierra. Vos hablabas de, bueno, de tiempos anteriores a 6000 años, ¿no es cierto? Cuando llegaron, digamos, los dioses dioses. No, bueno, es que esto es una cuestión que
está bastante difícil de rastrear y de poder afirmar algo, pero Claro, dentro de las especulaciones hemos llegado a sí. varias conclusiones, ¿no? Basándome también en todas estas informaciones que dan algunos arqueólogos que han alineado las pirámides con el cinturón de Orión y ponen una fecha tentativa de hace 10.000 años de antigüedad, incluso los estudios geológicos que hicieron de los templos y de la piedra que está alrededor de la esfinge, y antes de que la esfinge fuera restaurada. Esta piedra ha sido desgastada por igual, ¿no? Ponen una fecha de más de 10.000 años, 10.600 años de antigüedad, etcétera. Después se encuentran Göbekli Tepe en Turquía, que fue deliberadamente enterrado, y hacen estudios a la piedra y todo, y dicen que estuvo allí 32.000 años enterrado estos templos, ¿no? Todos estos templos en Turquía. Entonces, ahí nos dan una idea de que es probable que incluso nos vayamos mucho más atrás de 22.000 años. ¿Por qué digo 22.000 años? Porque ha habido estudios de precesión de los equinoccios, de cómo el planeta Tierra gira no nada más circularmente, sino el eje del planeta tiene una pequeña inclinación al dar toda una vuelta. Y cuando da toda una vuelta por todas las constelaciones y las eras del zodíaco, tarda 26.000 años. Como todo es cíclico, la mitad de estos 26.000 años, los mayas, por ejemplo, lo llamaban los 13.000 cielos y los 9.000 infiernos, ¿no? Y había unos años, unos miles de años intermedios en donde había como una recalibración de, pues, de la energía o de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, esto se refiere a que en esos 13.000 cielos la conciencia de los seres que habitaban el planeta Tierra llegaba a un punto culminante de iluminación y de, no sé, de claridad, de conocimiento, y los otros 9.000 años que eran lo que podríamos conocer, porque ni siquiera conocemos los 9.000 años, conocemos 6.000, 5.000 años de historia humana. Y en esos 5.000 años hay mucha gente también que me ha dicho, es la naturaleza del humano. La naturaleza del humano siempre ha sido estar en guerras y ser malvado y estar mal y matar unos a otros y ser violento y destruirlo todo. Y dices, bueno, es que estamos hablando de la oscuridad donde se duerme la conciencia, porque así como el día es la noche y así como en la iluminación tenemos el dormitar de la conciencia también. Entonces son cosas cíclicas a mayor escala que nosotros no podemos ver porque, pues evidentemente una vida de nosotros durará 90, 80, 90, 70, 80, 90 años. Bueno, mi abuelo vivió 103 años, entonces hay quienes viven 100 años, pero aún así hay que ver cómo y qué podemos ver en esos 100 años. No es como gran cambio en la historia, ¿no? Entonces, por Totalmente. eso se habla también de estos cataclismos. A eso iba, porque sí que hubo civilizaciones antes de estos 22.000 años, y por ahí han establecido fechas que hace 22.000 años fue cuando fue la gran inundación. También han establecido fechas de cuándo ha sido este, la caída de la Atlántida, ¿no? Que se asocia con precisamente con la gran inundación, etcétera. Entonces, pues esta gran inundación también, en algunos pasajes mitológicos egipcios, se asocia con la destrucción de Sekhmet, la diosa leona, porque Amón, su padre, que era el sol precisamente, y por eso los dioses solares siempre traen este disco sobre la cabeza, este disco solar rojo, que representan tanto nuestro sistema solar como podría ser Sirio. Entonces, esta diosa, Sekhmet, si bien los leones vienen del Ira, porque ahí es donde comenzó esta civilización,
a través de distintas cuestiones estelares se han mudado a distintos otros sistemas. Entonces se establece un consejo de luz con aviares, halcones y con leones en Sirio otra vez. Entonces es muy lógico que si ellos vinieron y trataron de hacer la civilización antes, haya una destrucción que ellos mismos, bueno, en la mitología son ellos mismos quienes destruyen el planeta y destruyen la civilización para volver a crear una nueva civilización y entonces vuelven a enviar otros representantes de estos sistemas que podrían ser Isis, Osiris, que son representantes de esta herencia. O sea, son representantes de principios energéticos. Entonces, estamos hablando que la presencia de los dioses tiene miles de años, ¿no? Porque incluso si, no sé en dónde también vi que la Atlántida cayó hace 64.000 años, si la Atlántida se destruyó hace 64.000 años y Lemuria un poco antes, entonces estamos hablando de civilizaciones que venían de Arturus, um, digamos, Lemuria es una ciudad en base arturiana y andromedana. O sea, más que nada son andromedanos. Y Atlántida era en base pleyadiana y tenían apertura a otros sistemas estelares. O sea, fue como una ciudad que dio muy incluyente, que podía, que recibió incluso hasta seres reptilianos que corrompieron el sistema, ¿no? Pero ellos creyeron que a través del cuerpo humano que tenía y estaba programado con tanto amor, iban a cambiar el alma de esas personas, de esos seres. Entonces lo que hicieron fue corromper el sistema y entonces por eso también los dioses de Sirio deciden destruir esta civilización para que pudiéramos volver a generar otro, pues otro mecanismo que ya no fuera en picada a destruir el planeta, ¿no? O a destruir otros tipos de conciencia, otros representantes de conciencia, como serían los minerales, las plantas, los animales, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil contestar esta pregunta de cuándo fue que pudieron haber estado aquí, pero todo esto que de lo que estamos hablando, pues es una especulación de las conclusiones a las que he llegado a partir de la canalización y luego de investigarlo con bases académicas. Académica, totalmente. Eso es muy importante. Yo tenía preparadita la pregunta número 2, ¿no? De qué fue la guerra de Orión, pero la tercera pregunta está vinculada al origen. ¿Cómo fue, no es cierto, nuestro origen? ¿Cómo resultó nuestro origen, dice, de la acción de estas conciencias estelares? ¿Cómo gestaron? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo nos gestaron? Y entonces, dentro del orden, digamos, de la pregunta, eh, no sé si hacemos la pregunta de la guerra de Orión, que hemos escuchado mucho con respecto a esta información, y después vamos a cómo fue que surgió nuestro origen, justamente por acción, evidentemente, de estas conciencias estelares, eh, pero las contestás de acuerdo a cómo vos creas que dentro, digamos, de todo este desarrollo de acontecimientos que pasaron, está primero. Claro. Si contestás lo de la Orión o después directamente cómo fue que nos gestaron, porque evidentemente cuando eso se produjo, todavía el humano quizás no se había conformado con esta biología, ¿no? Así que te dejo que vos veas la posibilidad de la respuesta de la 2 o de la 3 de acuerdo a cómo vos sientas. Con tus preguntas, Sus, a veces hago mi cerebro como un pretzel, así, o sea, es como, tengo que extender más mi conexión cerebral limitada, porque obviamente es bien difícil como imaginar las posibilidades de
otras dimensiones y de otros momentos energéticos por los cuales ha pasado el planeta Tierra, pero no nada más eso, sino que el tiempo no existe tampoco y no es lineal. Y tampoco tenemos una historia que va derechita y Sí, lineal y A, B, C, y esto pasó primero y esto pasó después, porque todo ha sido una serie de acontecimientos que han tenido repercusión paralela como el efecto mariposa o como, ¿sabes? O sea, que se va hacia otros momentos en las líneas de tiempo de la existencia de todos estos seres y que repercute quizás de una manera octagonal con sí, respecto a dónde estamos situados ahorita y dónde está nuestra conciencia ahorita. O sea, hay sí. muchos niveles dentro de la misma dimensión, cualquier dimensión, porque tiene distintas caras matemáticamente hablando. Entonces, nada puede ser una linealidad, no puede ser que primero pasó la guerra de Orión y luego pasó la Atlántida. O sea, pudo haber sido o sea, si lo vemos globalmente, pudo haber sido una repercusión en cadena de cuando ciertas conciencias en el universo, así como tenemos estas conciencias superamorosas y bellísimas de los aviares, de los arturianos, también hay estas conciencias que tienen una frialdad y un desapego porque decidieron que su conciencia también era súper importante y grandiosa y magnífica, y lo es porque tiene esa capacidad de expansión, pero deciden cortar el lazo de amor con el universo, porque ellos dicen, nosotros podemos llegar a esa expansión por nuestro propio esfuerzo, vamos a ver hasta dónde llegamos si nos quitamos esta parte de conexión de amor. Lo cual no sé hasta qué punto sea posible realmente vivir en conciencia sin una conexión de amor. O sea, para mí es inconcebible, pero esto por mi naturaleza también. Para mí es inconcebible, pero no sé, para algunas personas que están dentro de la política muchas veces no les importa arriesgar la vida de sus propios hijos con tal de tener más poder, más dinero, más algo. Que ni siquiera, que además sabemos que es temporal, que además ni siquiera es un objetivo importante aquí en el planeta Tierra, ¿no? O sea, nuestro objetivo importante es expandir la conciencia a tal grado que podamos evolucionar de regreso de donde venimos. Entonces es como hacer una corrección, porque seguimos haciendo una corrección desde las guerras de Orión, desde las guerras de Atlántida. Seguimos actualmente, la humanidad que está encarnada actualmente en la Tierra tiene como único propósito hacer esas correcciones de todos esos errores de cómo se creó la humanidad. O sea, seguimos pagando y corrigiendo lo que pasó con Adán y Eva, o sea, no, o sea, que es ni siquiera no es lo más antiguo de nuestra historia, Adán y Eva, ¿no? Esos ya fueron los primeros hombres en la Tierra. Entonces, claro está, las guerras de Orión son muy importantes porque Orión, el cinturón de Orión, principalmente estos tres planetas contienen colonias y consejos de luz muy importantes, pero además hay un portal mega importante porque es un portal directo de las almas al planeta Tierra para la reencarnación. O sea, todas las almas que entran y salen del planeta Tierra de cualquier sistema estelar van a pasar por Orión. Y ahí obviamente ahí es donde se diseña nuestro plan de vida para poder venir al planeta Tierra y decir, ok, mi ciclo de encarnaciones va a ser de tal y cual forma, porque todo está interconectado, todas nuestras vidas, incluso aunque no recordemos nada, todo está interconectado y está trazado previamente. Por supuesto que tenemos libre albedrío y el libre albedrío es lo que nos ha hecho atorarnos aquí en el planeta Tierra. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahorita es desatorarnos, pero
Si este portal cayera en malas manos o en conciencias negativas que se han querido apoderar de este portal, entonces tendrían más bien un campo de cultivo de labor forzado que a lo mejor en cierto momento fue lo que sucedió, ¿no? Y por eso se construyó la Matrix y por eso estuvimos a trabajos forzados, dormidos, etcétera, tanto tiempo. Entonces hay algo allí en esa guerra en donde los seres positivos o nuestros maestros o los mismos dioses, por llamarles de alguna manera, recuperan y empiezan a sacar de este y a desatorar a la humanidad de este problema, ¿no? De este, porque obviamente cuando Osiris resucita y va hacia otra vida, no es al planeta Tierra, no es de va a morir y va a regresar al planeta Tierra, no. Ellos hablan de otro lugar, del más allá y de otro lugar a donde uno sí va a vivir una vida. Entonces, para ellos, esta vida aquí en el planeta Tierra es como simplemente un ciclo en donde venimos a hacer estas correcciones para entonces poder regresar allá. ¿Por qué una corrección? Porque tenemos que seguir con las leyes del universo, tenemos que estar acorde a las leyes del universo, que son leyes de amor, que son leyes espirituales. La humanidad está diseñada para ser espiritual, no para otra cosa, para siempre estar buscando el significado de su realidad, de su origen, etcétera. Entonces, Sí. es absolutamente importante este portal y por eso se hicieron estas guerras y se ha defendido, porque si no, por nuestra propia naturaleza, no estaríamos entrando en guerras para defender nada, si no fuera para defender a todos estos guardianes y espíritus magníficos que no merecen estar esclavizados en el dolor y en estas cuestiones, ¿no? Entonces, es como que Es, algo que vale la pena pelear, haberlo peleado. Por otro lado, no lograron apoderarse del portal, obviamente, aunque hubo estas consecuencias, interferencias, etcétera, que podríamos interpretar como también el hackeo que hubo hacia la Atlántida, porque la Atlántida también, al parecer, destruye Lemuria, o sea, como es toda esta intervención y la hacen parecer como que fueron claro. los seres de luz quienes destruyeron a otros seres de luz. Entonces venimos con una culpabilidad tremenda a estar al servicio para poder borrar todo esto que sucedió en ese tanto entonces. Ahora, eh, estas son las guerras de Orión y también están las guerras draconianas con Lira y es una extensión de esta misma guerra, porque también nuestro origen, para entrar a la respuesta de cuál es nuestro origen como humanidad, nuestros cuerpos fueron construidos como prototipo con tres hebras de ADN, porque eran solo tres conciencias las que estaban jugándose en ese momento, que fueron los aviares y los leones y el nuevo prototipo de lo que iba a ser la humanidad, o sea, de cómo íbamos a ser humanoides, es decir, que tenemos que caminamos en dos piernas, tenemos dos brazos, tenemos torso, cabeza, todos los órganos internos. Todo esto, que es el ADN, es una tecnología que se creó en Lira para que se desarrollara un ciclo de encarnaciones y lo fueron perfeccionando ellos allí en este sistema, crearon los azules de Vega, que fue una de las principales conciencias, y también esto dio oportunidad a que fueran como contenedores de almas que venían de la galaxia de Andrómeda y que pasaban por el portal de Antares. Y estas almas que venían en un estado muy elemental, en un estado elemental de energético, de aire, de fuego, de agua, etcétera,
vienen buscando una experiencia mucho más física. Y entonces en Lira hay muchos planetas que sí que están capacitados para entregar vidas más físicas. Entonces aquí es donde empiezan estas vidas con una cuestión más densa, ¿no? De cuerpo. Y después se empiezan a expandir por todo el universo porque es una tecnología maravillosa y la conciencia siempre ha querido expandirse más y más. Entonces lo que ha buscado es estar en otros lugares para poder tener más información de ahora mezclar el ADN con ADN nativo de Sirio C, por ejemplo, o de Sirio B, donde había cetáceos o había otras formas de vida y entonces empiezan a mezclar con lo humano, con el humanoide que se había creado en Lira y entonces empiezan a crear nuevas conciencias que evolucionan a través de millones de años, otra vez no linealmente, sino que están evolucionando constantemente. Y lo mismo pasa con Pléyades y lo mismo pasa con la constelación de Andrómeda y con Pegaso y Alfa Centauri y todas estas otras constelaciones donde llegan herederos y son herederos de los felinos, de los aviares, entonces empieza a haber una mezcla también en los cuerpos que hay, por eso muchas veces hemos visto las personas que hacemos estas meditaciones y que han estado en los códigos conmigo y también otras personas que canalizan por su cuenta y que sueñan y que viajan durante el sueño, han visto seres homínidos o seres humanos, pero con grandes alas aviares o con pedazos de pluma incrustadas en la cara o con ojos como de gato y nariz y hocico como de gato, pero o como de felino, pero con distintos, con muchos rasgos humanos también, porque ha habido toda esta hibridación en distintos sistemas. Entonces pueden ser que vengan de Andrómeda, puede ser que vengan de Pléyades, en Merope también hay un gran asentamiento de una civilización completamente felina, o sea, con rasgos felinos, ¿no? Homínidos felinos, y más cercanos al gato que al león, por ejemplo. Entonces hay como que todas estas, eh, no sé, variantes Razas. y razas, no, Claro. razas hay muchísimas, estas son solo algunas que han influido y que han estado presentes en Egipto, ¿no? Porque me concentro en esa área. Entonces, para venir al planeta Tierra, el origen fue Mm. a mezclar todos estos conocimientos, todo este ADN y toda esta mezcla de alma, porque el alma es conciencia. El alma tiene una conciencia magnífica que guarda muchísima información y al momento que entra en un cuerpo va a transmitir esa información que tiene esa alma, pero al mismo tiempo va a absorber toda la información que está dentro de ese cuerpo físico. Entonces, si ese cuerpo físico trae información de lira no sé, y gatuna, ¿no? Felina, entonces viene un alma andromedana y hay una conexión y un intercambio de esta información y entonces el alma cuando sale de este cuerpo y quiere ir a experimentar ahora a Alpha Centauri y ser un centuriano, entonces un centuriano pelirrojo, entonces va a llevar toda esta información y entonces nos damos cuenta ahora que hay una o sea, estamos realmente mezclados, estamos realmente hibridados con muchas experiencias que hemos tenido. Entonces, no te van a decir nada más, eres un, no sé, un felino, porque ya es muy raro que aquí al planeta Tierra encarnen felinos. Los felinos dejaron de encarnar hace muchísimos millones de años y lo hicieron, o sea, los leones, lo hicieron, o sea, en algún momento, pero vinieron con estos cuerpos que ellos perfeccionaron, que eran cabeza de león. Por eso yo estoy convencida de que cuando Sekhmet y cuando Shu y Tefnut y cuando
no sé, Nefertum estuvieron en el planeta Tierra, fueron realmente familias leónidas que estuvieron aquí haciendo e instaurando ese conocimiento que tenían que tener. Entonces, es una energía de fuego, es una energía muy interesante y justamente la semana que entra voy a dar un taller acerca de el origen de todas estas razas estelares y voy a explicar un poco la energía de cada una de estas razas estelares, porque es muy importante darnos cuenta cuál es el legado y como por dónde podemos hacer esa corrección que si en dado caso yo soy Leo o nací bajo el signo de Leo, tengo esa influencia de esa energía leonina y tendría yo que ver cuáles son mis capacidades y cuál es sobre todo la corrección que debo de hacer. Entonces no es nada más saber, mi familia son los leones, sino No. cuál es ese legado y esa responsabilidad que yo tengo por estar conectado con los leones, ¿no? Muy Entonces, importante. eso es nuestro origen aquí. Vos, vos hablabas en un principio de la conexión, digamos, con la parte genética de aviares, los leones, ¿no? De 3 hebras de ADN, Ujú. aviares, leones, y una tercera que sería el nuevo prototipo humano. Nosotros, dentro de las hebras de nuestro ADN, tenemos además de aviares y leones también otras influencias genéticas más también, ¿no? De otros estelares, ¿sí? O sea que hay mucho. Y esto de que podamos entender ahora quizá mucho más fácilmente que esto es absolutamente probable, porque la genética a través de la tecnología es algo que en estos tiempos es común. Quizás años atrás no se, digamos, se tenía la posibilidad de una gestación que no fuera a través únicamente del acto humano, ¿no? De la cópula entre hombre y mujer. Pero ahora nos estás hablando de algo que ya para la gran mayoría es algo común, el tema de la tecnología para llevar una vida, para crear una vida, ¿no? Así que me parece que estamos justo también en este tiempo aprovechando que con la información que vamos teniendo y una cantidad de cosas que ya la asumimos como normales, entender que lo nuestro también fue a través de un trabajo genético, ¿no? Que nos conformaron genéticamente. Y me parece que no resulta difícil creerlo, ¿no es cierto? En esta época, ¿no? Entonces, vamos con la pregunta número 4, pero vos nos vas diciendo de acuerdo al tiempo que tenemos. No sé cuánto tiempo tenemos porque hay 7 preguntas, pero no sé si vamos a llegar a las 7. Yo creo que vamos a hacer la segunda parte porque estamos, sí, nos quedan Sí, minutos nada más, pero hacemos la segunda parte pero y tenemos estas preguntas ya preparadas y solamente quería cerrar con, efectivamente, hay 12 hebras hasta donde tengo entendido de nuestro ADN, que son 12 familias creadoras principales que influyeron y que pusieron este ADN en nosotros. Y precisamente voy a ahondar más en esta historia, en estas clases que voy a dar, se llaman las 12 familias creadoras, que son este 30 y 31 de enero, justo. Entonces, podrán inscribirse en mi página de web, ya saben, se dan todos los datos al final. Pero pues los espero porque sí que estamos ya entendiendo mucho mejor y sobre todo dándole un orden, porque mi intención es esta, darle un poco un orden para que entendamos mejor este origen, irlo normalizando como tenemos una historia estelar, esta es nuestra historia estelar y aunque la gente siga creyendo que estamos locos, en algún momento muy pronto se van a empezar a dar cuenta que efectivamente es el momento de aprender la verdad de cómo está creado todo y cómo fue creado el universo. Y nuestro universo es parte de esta tecnología.
Y quizás tenemos, o es lo que estamos desarrollando ahorita, es una decimotercera o decimocuarta hebra de este ADN, porque Osiris fue cortado en 14 pedazos. Entonces, eso allí, cada pedazo podría haber sido la representación de un nomo, se llamaban nomos los distritos de Egipto, porque eran las primeras familias que venían de estos orígenes estelares. Entonces, son 12 familias que fueron construyendo, o 14 familias que construyeron estos distritos en Egipto. Y entonces, pues, ahí, 13, porque sabemos que hubo un pedazo de Osiris que se perdió, que no encontramos. Pero esto también es como una analogía quizás a que hay también fertilización in vitro, porque el pedazo de Osiris que no se encuentra es el falo, curiosamente, que se lo ha tragado un pez del río Nilo. Entonces es como, aquí hay algo que no necesariamente tiene que ser únicamente físico, porque hay una forma en la que a través de su magia, Isis resucita a Osiris y pueden concebir a Horus. Entonces, ¿cómo crearon a Horus? Que es un aviar, ¿no? Que es el primer faraón en la tierra con cabeza de halcón. Entonces, es una simbología Claro. interminable. Está cargado esto de información como... Entonces voy a tratar de Sí, resumir esta información en estas clases y lo haremos en nuestro siguiente podcast. Te agradezco genial. Y mucho, además Jesús. la posibilidad de que puedan estar presentes en estos talleres tan interesantes, porque lo que estamos hablando aquí, vos lo vas a profundizar y que nosotros sepamos nuestro origen, qué es lo que corre por nuestras células, por nuestra energía, es sumamente importante, porque hablaste de un tema que para mí es fundamental y es la corrección. La corrección. Creo que a través de estos conocimientos nosotros también podemos entender no solamente la importancia de la corrección, sino cómo la gestamos, cómo vamos corrigiendo. Y con sabiduría me parece que es una gran puerta que se nos abre, ¿no? Así que maravilloso como siempre, Alesa, este encuentro, tu amabilidad, tu dulzura y una información que realmente es compleja. Bueno, con tu espíritu de docente, verdaderamente vamos llegando a ir entendiendo este gran puzzle que es la vida, ¿no? Y este momento tan importante en que decimos, como decimos nuestro podcast, ¿no? Yo soy revelación. Estamos en momento de revelación. Gracias infinitas y abrazo enorme de corazón a corazón para vos, para todos los que nos escuchan y para los que no nos escuchan, porque esto también está resonando en el universo para que llegue. De alguna manera va a llegar. Gracias. Gracias, Bella. Gracias. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.